Hola, mi nombre es Enrique Orozco, estudiante de segundo semestre de Ingeniería de Sistemas en la UNAD, y hoy les vengo a compartir un pequeño video de la historia y evolución de los lenguajes de programación. Historia de la evolución de los lenguajes de programación. La historia de los lenguajes de programación comienza, según la mayoría de los autores, cuando Charles Babbage inventó su computadora en el año 1822. Él necesitó un lenguaje de programación para poder comunicarse con la máquina. Estos primeros lenguajes de programación estaban muy unidos a la computadora y fueron creados para cada una de ellas. Este lenguaje era muy rudimentario y consistía en la programación de diferentes cambios de engranaje que ejecutaban los cálculos. Hacia el año 1942 se construyó la ENIAC, computadora que se programaba ya con interruptores y era preciso reescribir el sistema entero para cada programa. Era un lenguaje de programación muy tedioso. A continuación, la historia de los lenguajes de programación nos lleva hasta von Neumann, que en el año 1945 desarrolló una técnica que establecía las instrucciones complejas que se deben utilizar para controlar el hardware simple, permitiendo que se pudiese programar rápidamente, es decir, la técnica de compartir el programa. La historia de los lenguajes de programación da un gran paso en el año 1957, cuando aparece el primero de los lenguajes de programación más importantes, el Fortran, que en inglés Fórmula de Translation. Este fue el primero de los lenguajes de programación de alto nivel. En el año 1958 se creó el lenguaje de programación LISP, LISP, o proceso de lista, que fue diseñado para la investigación de la inteligencia artificial. Otro lenguaje de programación importante fue el de Pascal, que apareció en el año 1968. Este lenguaje de programación se usó como uno de los mejores lenguajes para enseñar a programar a los estudiantes. El lenguaje de programación C fue otro de los importantes a lo largo de la historia de estos lenguajes. Fue creado en 1972 por Dennis Ritchie para desarrollar sistemas operativos como Linux. Posteriormente, se han desarrollado otros lenguajes de programación. Entre los más importantes tenemos actualmente como C++, Java, Basic, Visual Basic, COBOL, SQL, C#, Smalltalk, etc. PHP es un lenguaje multiplataforma completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas. El código fuente es escrito en PHP, siempre es invisible al navegador y al cliente. Tiene una gran capacidad de conexión con la mayoría de motores de base de datos como MySQL y PostgreSQL. Tiene una amplia documentación en su página oficial. Permite técnicas de programación orientada a objetos. No requiere definición de tipos de variables, aunque sus variables se pueden evaluar también con el tipo en que se estén manejando en el tiempo de ejecución. Otro lenguaje de programación es C#. Algunas de las características de este lenguaje es que es moderno, es decir, es de última generación, incorpora siempre elementos que se han mostrado a lo largo de los tiempos, es orientado a objetos, soporta todas las características de la programación orientada a los objetos. La propia sintaxis de C# incluye elementos propios del diseño de componentes de otros lenguajes que tienden a disimular. Tiene instrucciones seguras, es decir, que evita errores comunes que se producían programando en otros lenguajes. Es eficiente, aunque incluye numerosas restricciones para garantizar la seguridad del código. Es compatible, es decir, facilita la migración a otros lenguajes de programación como C++, Java. Otro lenguaje de programación es JavaScript. JavaScript es simple, no hace falta tener muchos conocimientos de programación para poder realizar un script. Maneja objetos dentro de nuestra página web. Es dinámico, responsable de eventos en tiempo real. Eventos como presionar un botón, pasar el puntero sobre un objeto, etc. Otro lenguaje de programación es Java. Java es de fuente abierta, es independiente de la plataforma, es multiplataforma, realiza la colección de basuras de las ayudas, asigna objetos apilados, desarrolla aplicaciones web dinámicas, permite crear programas y modulares y códigos reutilizables, permite crear videojuegos. Una de las ventajas de Java es que
al ser programados en su lenguaje, tienden a ser un poco lentos. Otro lenguaje de programación es Python. Python es un lenguaje simple, por lo que es muy fácil iniciarse del lenguaje. El propósito general de Python es que se puede crear todo tipo de programas, ya sean para web o para escritorio. Es código abierto. Al ser orientado a objetos, es construido sobre objetos que combinan datos y funcionalidades. Se puede insertar un lenguaje de Python dentro de otro programa, ya sea C o C++. Existen extensas librerías que nos permiten incorporar nuestro lenguaje en Python. Tendencias en cuanto a la programación de computadoras. Los lenguajes de programación son la manera de cómo nos comunicamos con la máquina, la manera de cómo el programador ordena ejecutar distintas tareas en los distintos programas. Actualmente existen herramientas de software capaces de generar la mayor parte del código que integra un sistema de información, donde los propios programadores deben elegir el lenguaje de programación apropiado, dependiendo obviamente de la tarea a realizar. Los lenguajes de programación como Java, PHP, Ruby, SQL, C++, C#, son tendencias en la actualidad, son bastante ofertados por las empresas y lo más importante, algunos como Java son usados en la programación de dispositivos móviles que son el futuro del mundo informático. Buenas prácticas de la programación. En los lenguajes de programación también son necesarias ciertas reglas que le dan una estructura a nuestros programas. Estas reglas son las buenas prácticas de la programación. Estas nos dan ciertas normas recomendadas a seguir a la hora de escribir un código. Las buenas prácticas diferencian a los buenos programadores de los malos programadores. Son ciertas reglas o lineamientos acordados de manera informal por la industria del software para producir un código de alta calidad. Gracias por su atención. Me despido cordialmente. Enrique Orozco, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Que Dios los bendiga.